Muy buenos días a ustedes, bienvenidos al Caster Show. Hoy es jueves 30 de octubre del año 2025, en el que damos la bienvenida a este segundo segmento de nuestro programa con nuestros panelistas, nuestro querido Francisco Castillo, José Ángeles Julerio, Joselito de la Cruz, un servidor, Máximo Rodríguez, y el Caster en su programa que se transmite como todos los días de 7 a 9, ahora en su segundo bloque a través de Natura 91.5, la nata del Cibao, en alianza con los medios del Caster. Señores, lo que se ve en los micrófonos es chulísimo, pero muchas veces lo que se ve detrás también. Y bueno, vamos entonces a dar entrada inmediatamente a nuestro programa. Adelante, Caster. Buenos días. Con el permiso del Caster, yo voy a tomar este atrevimiento. Dele. ¿Cómo? ¿Así que tú sabes? Sí. Valentores. Me pueden votar ahora mismo. Ay. ¿Qué es lo que está pasando? Cállate, es responsable de eso. Se combinaba con Se siente que es 9:30, ¿sí? Parece que hay un cobro compulsivo que se hizo. Y dio resultado. y brilloso es. El Caster sabe. Torre de control. Por chelcha. Dígame qué hacemos. Torre de control. Dígame qué hacemos. Por chelcha. Y la gente que son capitalistas, gente que les gusta mucho el dinero, otros que se lo ganan con trabajo, como todos los que estamos acá, y que nos gusta sumar los 20 a 20, pero no se puede negar que el dinero tiene una magia que yo fui una vez de un señor, como ahora se ve el nombre, con 84 años y estaba medio malo. Y yo le pasé 1,000 pesos y se puso de 15 años. No tenía uno de 15. Entonces, aquí hay un amigo nuestro. Lo revitalizó. Claro, se me estaba como un de 15. Entonces, no tenía uno. Cuidado. Entonces, no voy a resolver el nombre, por respeto. Cuidado. Entonces, yo no estaba Ulerio hoy con un brillo que parece Bichini, Corripio, Bonetti. Ey, Eso es todos los días, Parece pero está con un bien. brillo napoleónico. Continúe, Ulerio. Eso es todos los días. Nosotros brillo. tratamos de guardar se hizo fin en el banco, Cáster, Sí. y había que esperar autorización. No cogía más depósitos de banco. Es pero muy bien. posible Bueno, que fue que hablando- se hizo una fila en el banco Van a y hubo- atracar ahí abajo. y hubo que esperar que se autorizara, Cáster. Vamos, ya que estamos hablando de dinero y Sí, cosas, sí, Banco, vamos a hablar del dólar. Sí. Ya ahí no Un tocó. Ay, poquitico. mi madre. Un poquitico, porque miren, señor, amaneció 64,45. Nunca en la Mamacita. historia de la República Dominicana se había visto el dólar en encumbrado así en este nivel. Sí. Lamentablemente nuestro peso ha estado perdiendo valor secuencialmente en los últimos meses, en los últimos años, y eso hace que el poder adquisitivo de las personas sea menor. No vale aumento salarial, lo que es la inflación se traga lo poco que puedan aumentarle, y eso aunado entonces al poco crecimiento económico que vamos a exhibir como país, que no llegará al 3%, dicho por el mismo Banco Central y Magín Díaz, quien es el ministro de Economía y Finanzas, ¿verdad, José? Planificación. De Planificación, Economía y Finanzas, bueno, eso mismo. Hay una fusión ahí, planificación y economía. Sí, ya no se sabe cómo se llama Lo que era la cosa. Hacienda una vez. Eso lo han vuelto una batida de lechosa y mango. Eso dijo usted, camarada. Continúe. El asunto es que esto aunado al precio del dólar, vemos que nuestro país económicamente no anda bien. Y debemos hacer los ajustes necesarios como país a los fines de que para el 2026, porque ya el 2025 caducó, ya lo que nos queda es culminar con el aspecto presupuestario que nos queda, y ya las proyecciones están ahí ya lanzadas, y los resultados dentro de pocos días o pocas semanas se darán. Ya lo que hay es que planificar bien para el 2026, que volvamos a ese crecimiento acostumbrado económico del país de cerca del 5%. Esta disminución del crecimiento económico que nosotros vamos a exhibir este año no es más que la evidencia de unas malas políticas públicas a nivel económico, y reflejado también ahora mismo con el alza del dólar, una alza desmedida, unas tasas del dólar que fluctúan mucho, bajan y suben
donde eso es muy peligroso para las personas que invierten en dólares, que compran en dólares, pero que también tienen ahorros en esa misma moneda. La tasa de cambio no está estable y hay problemas. Históricamente no habíamos visto el dólar en la República Dominicana en los precios que hoy exhibimos. Decía un gran marca por ahí, pueblo que no conoce su historia está condenada a repetirlo. Y decía el gran líder chino Mao Zedong, que no investiga no tiene derecho a la palabra. Pero bien, mire, caballero, de la única manera que un país como el nuestro, que no está dolarizado, de la única manera que tú puedes evitar que un país, el dólar no se dispare cuando tú lo dolarizas. Porque la moneda fuerte, por naturaleza, tiende en el tiempo consolidarse y ir devaluando a la débil. Eso es universal. Sobre la devaluación de la moneda, en el 19 está 50 por 1, en el 19 estaba 50 por 1, y en el 20 estaba 58. En un año pasó de 50 a 58. Y cuando Luis asumió, el presidente Luis Abinader asumió en el 2020, hace más de 5 años, estaba 58.07. Ha subido 6 pesos con 37 centavos en algo más de 5 años. Entonces, lo ideal es que se mantenga estática en la moneda, es lo ideal, pero si tú evalúas el tiempo y lo que ha subido, con todo respeto, no como usted plantea, que se sale de contexto, ni tiene que ver tampoco ese elemento con un bajo crecimiento de la economía, no, porque los elementos que se toman en cuenta para que la moneda se saque de contexto es cuando la balanza comercial es negativa, cuando las remesas que entran al gobierno, al Estado Dominicano, son inferiores a las que salen. Entonces, si tú buscas el Banco Central, el Banco Central nunca había tenido mayor reserva que en la actualidad. Lo que pasa es que la economía, hay sectores económicos que operan en la economía que le conviene que suba un poco por la flexibilidad, la holgura económica planetaria, porque no es que suba a 100 por 1 de un paso, ni a 80, pero automáticamente la economía fluye, y según se va ajustando la economía a nivel planetaria y la moneda fuerte se consolida, porque los remesas están llegando, hay más remesas que nunca, más turismo que nunca, más exportación que nunca, entonces más reserva económica que nunca. Lo que pasa es que hay actores que operan en la economía. Se te olvidó uno. ¿Cuál? Todo sigue subiendo. Pero bien. Esa es la inflación. Permítame, no que todo sigue subiendo. Pero está todo bien. No justificando. No, pero te faltó en ninguna una, parte dije. del mundo, en ninguna parte del mundo, los bienes y servicios son estáticos. En ninguna parte del mundo los bienes son estáticos. No, eso se sabe. Entonces, lo que tú tienes que buscar la manera es que el crecimiento de la inflación sea compensado por los salarios. Que no es la Pero, permíteme voy para allá, pero ese descuadre, ese desbalance que hay entre salario y canasta familiar, la mínima de los quintiles, hasta la máxima, que era que es 46,000, esa debilidad existente no empezó con este gobierno. No, se sabe. Entonces no, porque ese desbalance lo queremos venir a traer ahora. Tranquilo. Por la moña. Espérate. Pero bien. Dime más. Un elemento que sí está en nuestro gobierno y es para los que le dan seguimiento a la economía, en el que el Banco Central anunció que el crecimiento del Producto Interno Bruto va muy relacionado con los elementos que decía nuestro querido José Ángeles Ulerio y nuestro querido Joselito, es que el de enero a septiembre siguió donde estaba en 2.2%, abismalmente lejos del 4.5% se había prometido al inicial del año, que luego bajó un 4%, que luego, tras la inyección de dinero, se decía que iba a quedar a un 3%, y finalmente nos tendremos que conformar con un 2.5%, que es el escenario más probable a final de este año. Así que hay elementos que no están jugando en juego aquí y tenemos que ver cómo nosotros desde allá arriba podemos implementar más soluciones para esto, porque hay sectores incluso que no aguantan más. No, pero mira, yo te voy a decir Case in algo. point, el sector de la construcción, Sí. que está dado al grito. Pero y la farmacéutica y todo lo demás, todo lo que tiene que comprar en dólares. Sí, porque si el Pero dólar sube. Pero si ¿no? escuchamos algunas palabras disidentes, sofistas,
¿Cómo? Sofistas. Sí, lo acusa Sí, usted. sí. No, pues vamos a utilizar la misma palabra. El sofisma. Entonces, está todo bien en el país. Yo no lo hago todo bien. Todo bien. Yo está dije en que el está país. todo bien. Hay más remesas, No, yo no hay creo más todo bien. turismo, hay más de todo, pero lo que los números reflejan y otra cosa, el crecimiento económico del país, como dijo Máximo, no es el que estábamos proyectados a tener, pero mucho menos. Entonces ahora vemos que el dólar se dispara. No que se dispara, Y subió un se- poco. se ha disparado. Dispararse como sale 80 por 1, 90 por 1. O sea, se ha disparado. Entonces 63 y pico que estaba. Se ha disparado el dólar, pero está todo bien en el país. No diga eso. No, pero No, de tu a mí me boca- convenció de tu Joselito boca que está no. todo bien. Yo no dije que está todo bien. Todo bien, todo yo no bien. dije eso, yo no dije eso. Todo va a estar Busca otro, busca otro argumento. Todo Con todo va a respeto, estar yo no he bien. hablado que todo esté bien. En ninguna sociedad del planeta todo está bien. Porque la perfección no existe. En ninguna parte del mundo está todo bien. Lo que estoy diciendo es, todos lo hemos dicho acá, que la economía no creció lo suficiente en este año, porque en Estados Unidos, los primeros 6 meses, hubo incertidumbre con los aranceles y eso limitó la operatividad económica del planeta. No toso, yo no tosí ahorita. Entonces, también la alta tasa de interés que hay en Estados Unidos, que está en 3.99, está en 4.25, ha limitado la inversión extranjera, porque los mercados, cuando la tasa de interés está alta, es más factible para que tiene mucho dinero, invertir su dinero, generar utilidades sin producir ni un tipo de riesgo, Sí. y eso limita la inversión. Esos dos elementos, los aranceles de la incertidumbre de los primeros 6 meses del gobierno de Trump, limitó la operatividad económica del planeta, la incertidumbre, más las altas tasas de interés en Estados Unidos. Esos dos elementos, no te me rías, aquí no hay payaso. Entonces, han contribuido de manera negativa en el crecimiento de toda la economía de la región, no solamente la nuestra. Porque si la nuestra es la única, esto es preocupante. Pero no más nosotros, porque Estados Unidos es el 30% de la operatividad económica del planeta. Y cuando hay casi 200 países en el mundo y hay uno que maneja el 30% del todo, tiene debilidades en el manejo de los aranceles y contradicciones entre las variables económicas del planeta, obviamente que nuestro país no escapa a esa realidad. Y más que Estados Unidos es el país que más influye en este país. Entiendo, pero la retórica de que todo está bien, Yo dije que todo está bien. está bien, Eso fue lo que lo puso. pero y tú ves, yo te lo acepto porque yo sé tu No, pero yo no dije eso. tu Su forma, línea, su tu línea. Me va a línea. poner así, Pero decir, cuando no, Eulerio no. lo dijo, dije, no, espérate, Eulerio no puede decir Pero esa yo vaina. dije eso, camarada. No, Yo no, dije no, eso. No, papá. Según lo que él dijo, Pero pudiésemos mira, interpretar que está pero- todo no bien. interprete, Sí, yo no dije eso. sí, pero mira como Máximo lo explicó claro. Claro. Desde el 5% bajamos a un 4 y pico, No, después un 3 y ahora estamos un 2. No, No, tenemos, el año, pero 2.5, espérate, el año. muchacho, te voy a apagar el micrófono. Aprobado. 2.5, no tenemos que conformar con esa vaina. Yo No. esté bien, caballo. Yo expliqué por qué no estaba en 5. Bueno, ¿Y está por bien, qué? no hay problema. Vamos a darle un saludito a Salcedo VIP que está en línea. Saludos, hermano, ¿cómo está? Una vaina rara, voy a tener que jugar a la loto. A esta hora he levantado. Cuidado, Pero no me lo queme así, no me lo queme así. Protéjalo, Tiene su cosa, Un saludo para Eso cosa, Salcedo VIP, No, nuestro no, amigo soltero. y hermano, perteneciente Soltero. a esta gran plataforma y a esta gran emisora Natura 91.5 FM, la Nata del Cibao. Ese es el hijo mío que yo nunca. ¿Cómo? Nunca criaste. No, que nunca lo. ¿Cómo se dice cuando No lo Nunca asumí. lo conociste. lo reconocí? No reconocido. y Porque nunca conocí a la mamá. Que quede claro, magistrado, que yo digo que no que todo esté bien. Yo digo es las variables de recaudación de divisa, la entrada de divisa, el turismo, remesas, el sector minero, las exportaciones, están bien. Yo no he hablado que todo, en nivel general, esté todo bien. Yo dije los elementos de divisa, presentando buenos números. Eso yo dije. Un pasito camarada. adelante y 2 atrás. Vamos arriba. Está bien, Bueno. camarada. Otro tema, vamos a cambiar el tema ya. Hablamos un poco de economía. Ahora vamos a hablar de lo legal, que Olerio está aquí. Tengo que aprovechar este caso ahora. Dice que los cambios del Código Procesal Penal tocan el peligro de fuga, la analogía y la prisión preventiva. Yo sabía. Ay, Es un cabildeo, mira, es Ay. un cabildeo de parte de ¿Cómo? Sí, claro. Eso y yo lamento que desde el Congreso Se preste. se estén permitiendo tantas cosas.
Porque mira, el aspecto legal son ciencias jurídicas. Las ciencias jurídicas tienen sus estudios ya establecidos, qué da resultado y qué no da resultado. Y eso es medible. Pero a veces en la ineficiencia e ineptitud del Estado se quiere arreglar entonces con modificar algunas leyes y endurecer algunas cosas, cuando lo idóneo sería flexibilizar algunos aspectos. Porque el aspecto de la delincuencia, mira, la problemática de la delincuencia es una problemática multifactorial. No es un aspecto solamente a resolverlo con el derecho penal. Eso es mentira. Los países que se han inclinado por esa línea han fracasado. Han fracasado. Pueden someter a una persona y condenarlo a pena de muerte, y en el momento que una persona está cometiendo un hecho, algunos hechos, que son los que se tipifican y tienen algunas sanciones como estas, no están en el mejor de los momentos para discernir las consecuencias de sus actos. Ahora, cuando tú me hablas de un estafador que está acostumbrado y ese es su modus operandi y su modo de vida, es distinto. Pero vemos cómo se tocan aspectos como el peligro de fuga, la analogía son comparaciones de terminologías, de términos, de algunos aspectos, pero ahora quieren hacerlo en contra del imputado, cuando la ley y la Constitución establecen que esas analogías, esas comparaciones deben hacerse en favor y provecho de la persona imputada. El peligro de fuga y la prisión preventiva, eso lo quieren instituir y llevar más allá de lo que establece la Constitución. Esa pieza legislativa va a tener problemas constitucionales. Porque es que quieren hacer de todo una prisión preventiva, cuando el mismo Estado ha dicho que eso es insostenible. Tú ves una Procuradora General de la República establecer que hay más del 60% de presos preventivos. De los presos del país, de las personas privadas de libertad, son preventivos. Y que tienen un problema de hacinamiento y de sobrepoblación. Y que tenemos una deshumanización del sistema penitenciario. Entonces, si tenemos ese problema, ¿cómo tú quieres que el Congreso te dé entonces más cancha para tú seguir teniendo personas privadas de libertad? Cuando tú deberías apostar por buscar otro mecanismo para no tener esa sobrepoblación y ese hacinamiento en el sistema penitenciario, que hace con eso solamente que sea deshumanizado el sistema. Entonces, entiendo que esta nueva propuesta del Código Procesal Penal, y como dije, nosotros tenemos una baja calidad legislativa ahora mismo en el Congreso. Una muy baja calidad legislativa, y ya está claro y está aprobado, porque muchas de las piezas que han evacuado han sido declaradas inconstitucionales. Entonces, aquí el Código Procesal Penal fue declarado inconstitucional por la Ley 1015, o sea, específicamente la Ley 1015, que modificó algunos aspectos. ¿Pero qué está haciendo el Poder Legislativo en este caso? Se han ido un poco más allá y han querido introducir más cambios en el Código Procesal Penal. ¿Qué dice Finjus? Finjus dijo, mira, aquí se tomó en cuenta la palabra de algunos actores del sistema. Dígase, Defensa Pública, dígase, Procuraduría General de la República, el Poder Judicial y la Policía Nacional. ¿A quién tú crees que va a apostar una fiscalía y la policía? A más represión, a más ellos quieren acomodar más el proceso penal para sus intereses, en contra de lo que establecen los tratados internacionales y la Constitución de la República. Yo entiendo que esto, ¿qué dice Finjus? No se consensuó esa pieza con la academia. O sea, ¿quiénes son en los países los estudiosos de la ciencia? Casi siempre las universidades, sí, donde se tiene el aspecto laboratorio, el aspecto filosófico, el aspecto doctrinal. Todos se imparten. Exactamente, entonces la cátedra. Entonces no se consensuó con ellos, solamente con los actores del sistema. ¿Qué van a hacer los actores del sistema? Yo tengo un problema, por ejemplo, con las extinciones
del proceso penal. ¿Y qué yo voy a hacer? Pedir más plazo para que no se me extingan. O sea, me voy a acomodar más. En vez de ser más eficiente para tú someter tus procesos en menor tiempo, ¿qué tú quieres? Acomodarte para que esa ineficiencia tuya no se vea reflejada en un resultado de una extinción. Eso es lo que está pasando ahora mismo. Y como es un solo ejemplo de muchas cosas que están ahí, que van a ir en detrimento del país, del pueblo. Porque no todo el que se sienta ahí es culpable. No todo el que el Ministerio Público señala es culpable. Y yo sé, pues tengo muchos casos donde ellos saben que hay una persona inocente y aún así lo acusan y hasta 30 años le piden. Lo que dicen de manera irresponsable, no, que los jueces lo suelten. De manera irresponsable, que eso yo lo veo todos los días. Y esto es delicado. El que apoya esa vagabundería está atentando contra sí mismo por un aspecto populista solamente. Sí, y dicen que lo tienen que aprobar antes de diciembre. Sí, porque el Tribunal Constitucional le dio un plazo cuando declaró la inconstitucionalidad de la Ley 1015 hasta el 11 de diciembre, creo, si mal no recuerdo. Okay. Y ahora andan zancochando el asunto rápido, y por eso vienen los problemas. Yo escuchando a nuestro querido amigo José Ángel Ulerio, de verdad que vuelvo y reitero mis felicitaciones por el dominio que maneja estos aspectos legales. Sin embargo, te quiero hacer una pregunta, que tal vez lo estoy haciendo como un radio escucha en este momento. La expresión analogía desde el punto de vista jurídico para que el radio escucha común, que no conoce las terminologías jurídicas como tú la dominas, ¿cómo él puede interpretar eso de analogía en un hecho real, digamos, que un ejemplo real de, porque a la gente hay que orientarla? Y yo me sentí un poquito confuso con esa expresión. Hermano, pero diga que usted no entiende y quiere aclaración y ya, punto. Cate, recuérdese que yo estoy interpretando el pensamiento de los que están allá afuera. Sí, te entiendo. Claro. Mira, la analogía sería, allanándote la terminología y aterrizando todo el asunto, sería hacer comparaciones de semejanzas de algunas palabras, por ejemplo, que te cambian todo el sentido de un articulado. Por ejemplo, aquí se habla de violencia de género. Bien. ¿Verdad? Ahí Muy interesante ese tipo penal. Violencia de género. Pero ¿qué te dice el articulado del Código Penal y la ley 2497 sobre violencia intrafamiliar? ¿Qué te dicen? Que la violencia de género es toda aquella violencia ejercida en contra de una persona Dios mío, en razón de su género. O sea, por el simple hecho de ser mujer, tú agrediste a una mujer. Por el simple hecho de ser mujer. No es que tu pareja, no. Por el simple hecho de ser mujer. ¿Qué ha pasado? Hay unas interpretaciones de parte de algunos actores del sistema, dígase jueces, fiscales, que entienden de que si un hombre violentó a una mujer, ya hay violencia de género, cuando no es así. Ellos están haciendo una analogía, una interpretación en contra de cuando la Constitución te manda a hacer una analogía, si no entiendes el aspecto o si es ambiguo el articulado, investigar, esa ambigüedad, entonces, investigar no. Si es ambiguo, tú tienes que interpretar en favor del imputado, no en contra del imputado. Entonces, esa analogía son interpretaciones que se hacen en el aspecto jurídico. En el caso específico, dice la violencia de género que es en razón del género de la persona que tú violentas. Entonces, esta parte no la han entendido muchos jueces y están condenando personas de manera equivocada, haciendo analogías en contra de lo que dice la Constitución. Bien, aclarado ahí. Bueno, está bien clarito, más claro que el agua. Claro. Tú me vas afuera de la encuesta, parece. Está bien, vamos. No pasando. Evitando. Qué vaina. No evite el contenido, no es interesante. Bueno, señores. ¿Cuál encuesta? ¿Cuál encuesta? Bueno, hay una encuesta que la hace la ACD Media, que no tiene nada que ver con nosotros. Eso es una compañía bien prestigiosa que hace una encuesta. Con credibilidad. Exactamente. Entonces sale a deducir aquí que yo veo unos números Preocupantes. Bueno, para mí no, pero
para otros tal vez, pero Llaman bastante la atención, ¿no? llaman la atención. Mira. Aquí dice, vamos uno por uno, ¿verdad? Vamos a poner preferencias electorales. Aquí dice el PRM tiene un 27.8, el PLD 13.2 y la FUPU 8.9. Pero la mayor cantidad, que es lo preocupante, es el 48%, dale atrás, el Sí. 48% dice que no simpatiza por ningún Ninguno. partido político. Esto es, Yo soy uno de esos. eso es preocupante. Eso es preocupante porque cuando tú no tienes esa simpatía por ninguno, eso cambia totalmente el aspecto tradicional de la política que se ha hecho en la República Dominicana. ¿Qué te quiere decir esto? Analizando la situación, esto te quiere decir que ahora la tendencia no es a seguir los partidos, Exacto. es a seguir las figuras. Y eso ha sido de manera en la región y también mundial. Hay Sí. una tendencia hacia ese tipo de forma de ver la política. El que no quiere entender esta parte, ahí se va a estar equivocando. Incluso Javier Milei es una muestra de esto en la región. El mismo Justamente. Donald Trump es una muestra de esto en la región. Donald Trump no es político de formación. No. Donald Trump, empresario. un outsider. Un outsider, sí, un Un empresario. outsider. Sí. Y no- ¿Qué Yo hizo? te la mando, Joselito, no te ¿Qué preocupes. hizo? ¿Qué hizo el sistema de partidos? ¿Qué hizo el sistema de partidos en Estados Unidos? Llamó a ese outsider, porque él no fue el que buscó esa parte. Llamó a ese outsider para que sea su candidato. Sí. Entonces, esto está pasando en el mundo. En todo el Y mundo, nosotros debemos estudiar este fenómeno. A ver qué ha cambiado y el por qué. Porque si tú no estudias Yo te voy a las decir por qué. causas y solamente ves las consecuencias, no vas a saber cómo granjear o cómo articular tus estrategias Ustedes- a los fines de ser más efectivo. ¿Cómo adaptar? Ustedes saben que yo siempre lo he dicho. Sí. Siempre lo he dicho. No soy partidario de ningún partido. Ahora sí me llama la atención la imagen del personaje o el plan que Del tiene candidato. del candidato, La propuesta. la propuesta, porque eso me llama más la Te atención. vaya. Porque Van a salir corriendo. sale corriendo Joselito. Ya, yo sabía que iba a salir Se fue corriendo. Joselito. A propósito, para No, no, contaminar. él vuelve. Pone nervioso. No, Como él, hay mucha gente de ayer para acá Sí. nervioso y tomando pastillas. Entonces, tú sabes que Hay unos números feos ahí. Espera, que lo vino ayer, pero ten piedad. yo soy partidario de ese 48% porque yo puedo votar a un candidato vamos a suponer, de senador de un partido, otro de diputado de otro, sí. otro de presidente de otro, y así sucesivamente. No tiene que ver con el partido. ¿Por qué? Porque el partido a veces lo que hace es que te arrastra, que tú tienes que darle el apoyo obligatorio a tu compañero cuando lo está haciendo mal. Claro. Exacto. ¿Tú entiendes? Si yo soy de un partido y tú eres de mi partido, ¿verdad, Francisco? Sí. Y tú estás haciendo algo, yo no te tengo que apoyar porque tú seas del partido mío, porque tú estás haciendo algo mal. Incorrecto. Entonces, ahí es que yo me refiero, porque tú no puedes defender al partido hasta lo último, porque es de tu partido. No, eso no funciona, porque inmediatamente el oyente, la gente que está atento, dice, no, pero este es tan charlatán como este. ¿Tú Y entiendes? se desilusiona. Y también esta primera imagen que tenemos ahí es muy importante porque también explica, aunándonos a lo que nos decía el Caster, a uno de los problemas más grandes que tenemos en República Dominicana, que es la abstención al voto Claro. que estamos teniendo ahora mismo. ¿Por qué? Porque el dominicano no se está identificando con los, vamos a decir, candidatos. Ahora mismo lo que está primando es simplemente las estrategias de captación de aquellos que se venden como mercenarios a la hora de votar, pero no necesariamente estamos viendo que hay como una simpatía que está yendo ahí y que a esta, por lo menos, lo que se trata de la primera slide de las preferencias electorales, hablando de la simpatización por algún partido, es un importante que tenemos que darle atención, porque justamente como decía José Ángeles Julerio y estaba diciendo el Caster, necesitamos
elaborar estrategias en base a esta información para podernos adaptar, porque esto es una tendencia global y que estamos viviendo, y que aquí tienen que redoblarse, especialmente los partidos políticos, para abandonar o por lo menos cambiar esas ideologías antiguas que se regían sobre un fanatismo, y seguir con esas estructuras y poderlas hacer un poco más maleables para que puedan adaptarse al tiempo que tenemos ahora. Mira, eso que dice Máximo está reflejado en otra métrica que tiene esa misma encuestadora. Esa abstención nosotros podemos entender que es, mira, te la mandé de Cáter, la otra. Aquí dice, encuesta nacional de opinión pública hace de media, preferencia electoral. ¿Qué confianza? Mira la pregunta, escuchen la pregunta. ¿Qué confianza le inspiran los principales partidos políticos dominicanos? Escuche bien por los dominicanos. Escuchen los partidos políticos, por favor. Esto es digno de estudio. Oye, el 52.7 de los encuestados dice que el PLD es el que poca o ninguna confianza le inspira. Pero, cuando tú ves esta métrica, la Fuerza del Pueblo tiene un 59.9% que no confían en ellos, tienen poca confianza. Y el PRM, más allá aún, un 60.7% de poca o ninguna confianza. ¿Qué quiere decir esto? Que al que más confianza le tienen, solamente que es el PLD, dice esto aquí, el partido que más confianza le tienen el pueblo, dice que solamente le tienen confianza un 46.2%. Yo sé por qué. Y pregúntame por qué. La gente no confía en los partidos políticos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el PLD es el partido que está más formado, con más experiencia. Más estructura. Más estructura a nivel nacional, a nivel internacional. No soy partidario del partido, pero hay que reconocer que es el que mejor tiene la estructura. Pero eso también está Y reflejado. cuando hay que buscar votos a la calle, lo buscan. Eso Tiene su amarre. Mira, eso también está reflejado en otra métrica de esa realidad que dice, y mira que tú no has visto esa encuesta. Sí. Aquí dice, mira, preferencia electoral, ¿qué partido considera usted más cercano a la gente común? Escucha. El partido del PLD tiene un 36.8%. Alejado el PRM un 33% y un 14% de la Fuerza del Pueblo. En cuanto a lo que es el sentimiento de un partido más cercano a la gente, y es lo que tú dices, Cáter, la estructura partidaria ha hecho que se refleje este aspecto en la población dominicana. Hay algo que yo sí sé que te va a gustar, Cáter, y es lo de Omar Fernández. Claro. Omar Fernández, señoras y señores, marca por encima de su padre, tanto al interno del partido como al externo. Dice aquí que la población general, él tiene un 49.9, mientras Leonel Fernández un 31.1. Eso a nivel general, o sea, a lo externo del partido. Ya a lo interno tiene un 54.8 y su padre un 44.8. Esto tiene que decirle a la Fuerza del Pueblo lo que el país quiere con él. Y tiene que decirle a la Fuerza del Pueblo ya a lo interno cuál es la preferencia. Pero cuando seguimos entonces, Cáter, en los partidos políticos a lo interno, aquí tenemos a un Abel Martínez en el PLD con un 36.3, mientras que como segundo lugar está Gonzalo Castillo, que no está aspirando, y Mar con 18.8, y Francisco Javier García con 7.1 y lo demás. Pero cuando vamos, entonces, aquí es que la puerca retuerce el rabo, Cáter. Claro. Aquí tenemos la del PRM, lo presidenciable, que tienen más de 2 años en la calle. Aquí tienen a David Collado con un 50% de los miembros del PRM, eso es lo interno del partido. Sí. Un 51%, mientras que en un lejano segundo lugar está Carolina Mejía con un 20.1%. Seguida, adivinen quién, de la vicepresidenta Raquel Peña con un 8.1%. Y en un lejano cuarto lugar, nuestro amigo Yayo San Lobatón con 4.7%. Seguido por Wellington Arnaud, Tony Peñaguaba, Guido de Asa y otros. Eso es a lo interno. Si nos vamos a lo externo, entonces,
del partido del PRM, también se mantiene esa misma similitud conforme a los presidenciables del PRM. Lo que sí me llamó la atención, aparte de las puntuaciones que está exhibiendo esta encuesta, es el nivel de percepción de la corrupción en este momento que está teniendo la población dominicana. La pregunta que le hicieron a los encuestados fue: ¿cree usted que en este gobierno hay mucha corrupción, algo de corrupción o no hay corrupción? Adivina qué contestó la gente. El 65% dijo que hay mucha corrupción. El 30% dijo hay algo de corrupción. Y solamente el 3.6% dijo que no hay corrupción. Yo imagino de quiénes son ese 3 puntos y pico. Eso seguro son los compañeritos que están votando en esa parte. Mientras un 95% de la población dominicana dice que hay corrupción en esta administración. Esto es digno de estudio. Pero vemos otro. La calificación, Caster. Aquí dice evaluación al gabinete actual. ¿Cómo califica el trabajo de los funcionarios del gobierno? Dice, bueno, muy bueno, 3.2. Bueno, 30.3. Malo, 46%. Muy malo, 16%. Cuando tú haces la sumatoria, te da un 62%. No está aprobando, de la población, no está aprobando la calificación de los funcionarios de este gobierno. Y mira, que eso contraviene o se contrasta con la popularidad del presidente Abinader, porque la gente sí le da una aprobación en esta encuesta al presidente Abinader, sí, pero no a sus funcionarios. Sí, eso es digno de estudio. Eso es verdad, porque todo sí, el mundo aprueba a Abinader. Sí, pero a los funcionarios, como que la administración no ha sido de lo más favorable para el pueblo dominicano. Esto aunado a la percepción de corrupción que hay actualmente en el sentimiento del pueblo dominicano, según ACD Media, que es una encuestadora de prestigio en el país, que tiene totalmente credibilidad, igual que la Gallup. Mire, eso fue en las exposiciones del analista de marketing y de encuestador Olerio. Mira, no te vayas, yo no me voy. Mire. No vivo de la política. No, tú no eres política, porque ya tiraste un discurso. No te vayas. Para que tú veas qué error tan simple tiene esa encuesta. Mira que no te vayas, para que tú veas. ¿Es pagada esa encuesta? No, puedo explicarte. Pero como yo te escuché. Es lo que dice Hipólito. Es verdad lo que dice Hipólito. Que sí es verdad lo que dice Hipólito. Tienes razón en parte, Hipólito. Mira qué filete. Mira yo que me llamaba. Espérate. Mira, esa encuesta, hace 2 meses sentado aquí fuera de cámara, tú me dijiste. No fue esa. Fue una que tú acceso a ella. Un segundito. No esta. Espérate. Había la anterior a esta de ACD Media, hace 2 meses más o menos que salió. Y ahí sentado, nosotros hablando, conversando fuera de cámara, me dijiste. Sí, el partido de nosotros tiene un 41%, ha bajado mucho, me lo dijiste. De 50 a 41, sí. Exactamente. Y ahora, y eso fue los mismos resultados de ACD Media. Y dijiste, el PLD está en segundo lugar y en tercer lugar está la Fuerza del Pueblo. El PLD tiene más que los dos juntos. Pero el PLD tiene más que los dos juntos, escúchame para allá. Sí. Está tranquilo. Para explicarte esto, mira qué filete. Yo le tiré una foto. Aquí dice. Yo te la mandé al teléfono. No, yo tengo los dos aquí, no se desespere. No te vayas. Mira, aquí dice. Simpatía por algún partido político. Si simpatiza. Se simpatiza. Sí. El PRM 27.8, el PLD 13 y la Fuerza del Pueblo 8.9. Eso suma 27.8 a 22.1. Tú lo sumas a los dos. El PLD y la Fuerza del Pueblo. Tú lo sumas a los dos. Según para que tú veas el error de esa encuesta tangible. Porque yo dije tres estadísticas. Y sé cómo hacer la encuesta, mira. Ahí tiene el PLD 13.2 y la Fuerza del Pueblo 8.9. Lo que yo dije que está por encima del PLD. Ahí se corrobora. En ese análisis, 8.9 y 13.2 son 22.1. El PRM tiene 27.8. Hay un 48.1 que no es de nadie. Ahí vamos bien, no me da. Entonces cuando sumamos todo y lo tiramos todo abierto, el PRM
Cuando el 48% que no es de nadie, ellos lo reajustan, le ponen entonces el PRM de 27.8, lo llevan a 31.2, le suben 3.3. El PRM de 48.1, el PRM sube 3. Pero el otro restante, 45, se lo dividen a la Fuerza del Pueblo y al PLD. Científicamente, para aquel que ha dado estadística, que maneja la logística de los números, sabe que esa encuesta fue un maquillaje diseñado para satisfacer los intereses de personas específicas. Llámese, los 4 o 5 que aportan al botín de guerra se ajustaron. Por ahí cometieron un error. Entonces tú dices que Ahí cometieron un error. ACD Media coge dinero. No, yo digo que cometieron cuarto. Botín de guerra. Pues yo lo Yo digo que botín de estoy guerra. entendiendo. Yo no sé que cogieron cuarto. Yo lo que digo es que usted evalúa simpatía partidaria y de qué partido usted es. Es la mía pregunta. Pero entonces la acusación es peor porque no estamos hablando de que cogen dinero, estamos hablando de que la información que está dando ACD Media en esa Yo digo, encuesta que está tergiversada. la tabulación de datos, si tú coges simpatía por algún partido, el PRM tiene 27.8, 13.2 el PLD y 8.9 la Fuerza del Pueblo. Simpatía por algún partido, eso. Simpatía partidaria, que la misma pregunta, el 48.1 le sumaron 3.3 al PRM. Y los otros 45 y un 40 se lo sumaron a la Fuerza del Pueblo y al PLD. Está claro, está explícito. ¿Qué hicieron ellos? Un error de cálculo. No debieron poner esa lámina para que el muñeco pasara mejor y el niño creyera que es rey y lo cargara. ¿Me entendió? Qué lindo, Porque la qué mía lindo. pregunta, es la mía pregunta. Una acusación Simpatía grave. partidaria, no. Yo digo la tabulación de datos que está mal, velo ahí. Sí. Le hicieron mal. ¿Me entendió, profesor? No, porque mira. ¿Qué dice ahí? es- ¿Simpatiza son- por algún partido? son preguntas. Simpatiza por algún genéricas. partido, es que Sí. tú eres del partido. Y eres de algún partido, la misma pregunta. Pero hay una que hay 48.1 que no hay de nadie. no, y entiendo. después la otra se lo reparten al Joselito, PLD Fuerza del Pueblo. Escucha. Dime. ¿Simpatiza por algún partido político? Esa es una pregunta. Sí. Espérate. La otra. Si hoy se celebraran las elecciones, ¿simpatiza por algún partido político? Esa es otra pregunta diferente. Pero escúcheme, el 27.1 que tenía la otra, pero el 48.1 que no hay de nadie. pero espérate. Ese PRM del 48 que no hay de nadie, coge 3.3. Y los otros 40 y tantos se los chupa el PLD Fuerza del Pueblo. En ningún estudio científico, el que encabeza el que me lo coge. O esta vaina, según un estudio estadístico, cuando tú haces una encuesta, pues yo hice estadística, tabulación de datos y demás, el que está más alto de los indecisos, por estar más cerca de la meta, el que más quiere de los indecisos. Según un estudio, por ejemplo, tú tienes 46% en la encuesta, 46. Y él tiene 10 y tiene 15, son 25. Y 46, 71. 29 indecisos. Yo tengo 46. Si es con 50 más uno que se gana, de ese 29 que estás indeciso, más de la mitad termina conmigo. Porque tú se quedó la meta. Para decir gané. Es decir, el que está más alto, el que más Totalmente quiere de acuerdo en de ese indeciso. contexto. No necesariamente. Siempre es así. Es que usted no está entendiendo la pregunta. Está bien. La pregunta, si hoy en día, Ajá. ok, si yo estoy indeciso, Sí, ya. sí. Ahora, si cambian el día de las elecciones para hoy en día, tengo que seleccionar uno. Yo prefiero coger este que este. Punto. Es que usted me entendió. ¿Tú Es que, entendiste? que simpatiza por un partido. Ese 27.1 que tiene. No. Escucha. Yo no simpatizo por ninguno. Sí. Pero si hoy tengo que ir a votar, porque cambiaron las elecciones para Sí. ser hoy, esa es la pregunta. Entonces, ¿cuál tú seleccionarías? ¿No te dan otra Lo que opción? estoy diciendo a usted con todo respeto es que de 48.1 que es de indeciso, que no está con nadie, en todos los estudios del mercado planetario, los indecisos, la mayoría optan por estar con el que tiene el porcentaje más alto. ¿Sabe por qué? Porque la gente cuando es indecisa, según un estudio, el ser humano quiere estar con el que está más cerca para decir gané. Hay cosas importantes en la vida que son, voy para mi casa. Dios, voy para mi casa. Esto es mío. Gané, papá y mamá. Cuando tú dices gané, aunque tú no ganes económicamente nada, es una satisfacción. Esos indecisos son indiferentes a los tres partidos. Pero al ser indiferente
la mayoría opta por el que está más cerca de decir, gané. Entonces, de 48, el PRM se chupó 3 nada más. De 48 le daban 3 y le repartieron 40 y pico al PRM ese pueblo. Ese es un estudio, oye, que ni la NASA lo resiste, ni Silicon Valley. Pero bien, aprobado. Vamos a la próxima pregunta, porque tú no vas a entender esa es la pregunta. Camarada, ¿entendió? La próxima pregunta ¿Eso dice... entendió? Pero perfectamente. No, claro, él tiene que secundarte, No, obligado a secundarte. espérate, tú Déjate sabes de que eso. siempre- Espérate, vamos a hacer la otra pregunta. Pa'l carajo, Castro. ¿Qué vamos a hacer? No, dando en el lodo es ahí. que ustedes como quiera no van a entrar en esa. Está bien, La camarada. próxima pregunta dice, ¿qué partido considera más cercano a la gente común? A la gente común. Ajá. Que pica. Nuevamente. A la gente común. Como, ajá. Al descamisado, ciudadano de a pie. Entonces ahí sale también. Mire, Ahí le dieron 33 al PRM, ahí tú no dices nada. Ahí tú no dices nada. Para explicarle. Ah, ¿Qué consiste, Pacate? Yo, que soy un estudioso de la política y que hago política todos los días, no se puede negar que los partidos, por ejemplo, yo esté en el poder o en la oposición, porque yo no tengo cargo preponderante, pero tengo contacto todos los días con las personas, con la gente. Yo de aquí, que sea el programa, voy a visitar 3 personas con 3 temas específicos. Y eso todos los días, desde que me levanto hasta que me acuesto todos los días. Una pinta de sangre, una cita en un médico, en el Pino, una ayuda por allí, que uno se murió, es todos los días de que me levanto. Ese es Joselito. Pero no se puede negar que los partidos políticos, cuando están en el gobierno, los que son funcionarios, al tener tiempo para ejercer una función gubernamental, eso limita su dedicación a la gente. No es que se aleje de la gente, sino que cuando tú tienes que hacer 8 o 10 horas de trabajo en una empresa del Estado, tú no tienes el tiempo que tienes que estar en la oposición de dejarse ver, porque hasta cuando lo llaman se sorprenden. El que está en el gobierno, en todos los gobiernos, la gente lo llama para necesidades, problemas que se presentan, y eso limita más el tiempo en el cargo, más el compromiso con el cargo, limita el tiempo de operatividad. Yo, como soy regidor, tengo bastante tiempo para visitar a la persona, pero si tuviera que hacer un horario de 8 a 5 todos los días, tendría menos tiempo para poder operar. Eso es así. En cambio, el que está fuera del gobierno, que está, entre comillas, en Volado Chichigua, tiene más tiempo para dedicar tiempo a la gente. Eso es verdad. Con esto no estoy diciendo que los que estén encargados en el gobierno deben sacar su tiempo, después que acaban a su casa y se bañan, coger los teléfonos, hacer su diligencia del lugar, por el primer activo que hay en la sociedad, que es la gente. Claro. Pero el que está en el gobierno tiene más compromiso con la operatividad que el que está en la oposición. El que está en la oposición lo que está vendiendo sueños, ilusión, que va a resolver un puente de aquí a China, que va a poner un puente de aquí a Puerto Rico. No diga eso. Eso es un decir. Y que no hay problema cuando ganen. Lo dijiste mal. Ese es discurso. Muy mal. No, ese es discurso. ¿Por qué tú eras oposición el año pasado? Pero yo no hace pero 6 yo no hablo años. mentira. Hace 6 años. Pero yo no hablo mentira. Yo ofrezco lo que puedo cumplir. Y algunas cosas se te escapan. Sí, pero cuando tú dices oposición, tú eras oposición. Yo era. Estoy hablando que la oposición, en su mayoría, todos los inconvenientes arrastrados de la historia de este país, el que está en el gobierno, el que está en la oposición, dice, resuelve esto, pero ¿y tú qué hiciste? ¿Ve el tema de la luz? Que es un problema de día a día en este país. Sin embargo, uno de los que está aspirando, que es el líder de la oposición, fue el que más daño le hizo al sector eléctrico de este país, que es lo de Fernández. Sí. Tú que con ese daño, Pero- es justo que con ese daño, Te todavía está en entiendo. la palestra, Leonel, en este país. Te entiendo, pero mira el caso. Sí, señor. Yo, Y pues se por- van a ver ahí en fondo, Sí, cuidado. Espérate, atiende. Mira el caso, tú acabas de mencionar a Leonel. Yo soy una persona, yo entiendo que es un líder, que sí o qué, sí o cuánto, pero no, yo no lo soporto. Ahora el hijo yo lo soporto. ¿Tú entiendes? No al partido. Yo no Al quiero hijo. saber, yo no quiero del partido, yo no quiero saber ¿cómo se dice? Como Él no simpatiza con el partido. Sí. Con el partido, olvídate del partido. Lo que pasa es que siempre, Omar Fernández siempre me llama la atención Claro. porque trae propuestas. Bien, sea enlatado o no, eso no es el tema. Me gustó ahí. Porque ¿Cómo yo, está no, porque yo sé tu pensamiento, ya yo te leo el cerebro, yo sé cómo tú vienes ¿Cómo de se una llama el vez. muñequito que le Ah, di que es un cerebro? producto enlatado. ¿Cómo se llama que se le ve cerebro? Que le di cerebro. Sí. El muñequito callado. Mira, a David Collado, cuando yo lo conocí la primera vez, yo pregunté, ¿y de qué partido es? Ahí fue que yo me enteré, pero yo lo estaba escuchando hace tiempo. Sí, porque estaba en eso, sí. Estaba en eso. Porque tienen otra forma de comunicar. Otro estilo. Otro manejo. estilo. Ya ellos son los batón también, esa es mi liga.
Sí, sí. decente, yo prudente, también, eficiente. que yo lo sigo en su podcast, ya yo pintando. Pero yo pinto. No se puede negar, yo coincido con usted que los partidos políticos, en sentido general, debemos abocarnos. Me voy a incluir yo, aunque yo cumpla con mi cuota de responsabilidad. Los partidos políticos deben hacer una reingeniería y ajustarse más, acercarse más a la materia prima. Todos los partidos tienen sus debilidades. Hay personas que no quieren darle paso a nadie, que es un patrimonio, que prefieren perder con uno de ellos que no vaya a aportar nada, que abrir la puerta a aquel que pueda aportar. Eso es penoso. Los partidos del sistema, lamentablemente, la gran mayoría no entienden que una etapa ya pasó, que tú debes ser asesor, estar detrás de los batidores, que los nuevos tiempos ameritan otro perfil, otra manera de hacer política, no política de ofender a nadie, de irrespetarnos, sino como usted plantea, propuestas y servirle a la materia prima que es la gente. Porque todo funcionario, todo aquel que aspira, que tiene un cargo electivo o que aspira a ser funcionario o es funcionario, debe de entender que la gente que paga los impuestos, la gente que contribuye para que tú recibas ese confort que tú ves, que te ven a ti en un vehículo con chofer y demás. Y muchas veces muchos funcionarios de todos los partidos, de todos los gobiernos, creen que es un honor que ellos le cojan el teléfono a la gente. Sí. Bueno, y ya que estamos en ese tema, yo quiero traer otro tema de Omar Fernández. ¿Cómo? Que hay una ley que no se ignora. No se está cumpliendo, Que no se está cumpliendo. ¿Cuál? Máximo, ayúdame ahí con ese. En específico, hablamos del artículo 327 del Código Tributario, el cual ordena ajustar cada año el impuesto sobre la renta, ese famoso ISR, según la inflación. La ley existe desde hace tiempo, pero lleva años sin aplicarse. El salario libre de impuestos quedó congelado en 34.685, cuando hoy debería rondar los 51.930 si la ley se cumpliera. Eso significa que los dominicanos pagan más impuestos sin aumentar sus ingresos. Y, según nos dice, quienes pierden más de 300.000 trabajadores con sueldo debajo de 50.000 pesos están siendo afectados de manera directa y otros 420.000 de manera indirecta. La gente cumple y paga y sostiene este país, si bien a esto se les está castigando de esa manera. Lo que el Estado podría hacer es que la pregunta no debería de ser cómo los ciudadanos cuidamos el bolsillo del Estado, sino cómo el Estado cuida el bolsillo de su gente. Por lo tanto, Omar propone reducir la evasión del ITEVIS, recortar las pérdidas de 13.500 millones en subsidio y revisar el incremento en la nómina pública. Cumplir la ley no es una opción, es el camino. Es devolverle al trabajador su tranquilidad, su dignidad y su salario completo. Y que el ejemplo comience desde arriba. Yo hablo del ITEVI y ¿por qué no menciona también las exenciones fiscales? Las exenciones... Sí, él justamente lo mencionó ahorita. Él no habla de exenciones él se va por la tangente. Del ITEVI hablé yo. Tú ves por qué. Pero yo digo ¿por qué no habla de las exenciones fiscales? Que son cientos de miles de millones de pesos, que grandes empresas en este país no pagan impuestos. Exenciones fiscales de los monopolios de este país. Porque eso, ahí nadie que chocar con ellos. Si las exenciones fiscales... Espérate, ¿qué dice ahí? Recortar pérdidas de 13.500 millones. 13.500 es un 1%. Óyeme, las exenciones fiscales son cientos de miles de millones de pesos. Que si logramos eliminar las exenciones fiscales, todo eso que está diciendo no es necesario. Son 100, hace que chocar con esa oligarquía, que es parte de ella. No es fácil, como lo digo yo. Son cientos de miles de millones de pesos que grandes emporios en este país no pagan impuestos. Bueno, mira, Joselito. ¿Usted me entendió, profesor? Yo te voy a decir algo. Sí, te entendí. Ahora tú vas a entender otra cosa. ¿Tú te recuerdas ¿De cuándo esa ley? Espérate, está bien. ¿Tú te recuerdas de la otra, lo que estábamos hablando, el 48.1? Sí. Subió a 55.9 por ese comentario que tú hiciste. No, 76. Tú quieres disminuir una propuesta yo como más, esa. Yo hablo del ITEVI tiempo atrás, aquí un corte que el ITEVI. Pero bueno, señores, de lo que sí nosotros tenemos que hablar, lo vamos a seguir hablando mañana, viernes,
31 de octubre. Y nosotros vamos a despedir por hoy nuestro programa El Caster Show. Ya sin más, quedamos con ustedes en su cita de nosotros del día viernes. Y estuvieron con ustedes acompañándoles José Ángeles Julerio, Francisco Castillo, Joselito de la Cruz, que tanta falta hacía, un servidor, Máximo Rodríguez, y el Caster, que nos vamos a ver en la próxima. Ya sin más, hasta